Hora 14. El láser. Con Javier Liébana. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. ¿Hasta qué punto tenía información el gobierno sobre lo que podía pasar el jueves en Ceuta cuando decenas de miles de personas entraron desde Marruecos en la mayor crisis de la historia en nuestra frontera sur? Han pasado 4 días y en la calma tensa que vive la ciudad autónoma sigue habiendo muchas preguntas. Desde esta mañana les estamos contando en la SER que el CNI dio varios avisos al Ministerio del Interior sobre el riesgo de una entrada masiva en esta frontera. No fueron informes, pero sí avisos. El ministro del Interior, Grande Marlaska, decía esto el sábado. No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente. Marlaska hablaba de informe, esto no se produjo, pero fuentes relacionadas con la seguridad del Estado aseguran a la SER que sí informaron al Ministerio del Interior de lo que podía ocurrir y de que la frontera estaba infradotada de medios para poder hacer frente a una crisis que ha sobrepasado todas las previsiones que se pudieran tener. Mucho más contundente que Marlaska ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta mañana. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de los servicios de información, de la policía y de la Guardia Civil, que en todo momento, en condiciones muy difíciles y que además no se pueden contar, realizan su trabajo. En Hoy por Hoy, con Pedro Blanco, el consejero de Presidencia de la ciudad de Ceuta, Alberto Gaitán, ha criticado la reacción tardía e insuficiente, ha dicho, del Ejecutivo, y ha contado que le trasladó al Gobierno, días antes de este hecho sin precedentes, que la situación se estaba complicando mucho, pero que la respuesta fue que podía ser una crisis migratoria como la que ya se había visto veranos anteriores. Venimos desde hace ya bastante tiempo avisando de que estábamos viendo una situación anómala en la situación de Ceuta, en las entradas a mar que se estaban produciendo, que veíamos unos movimientos a nado que eran diferentes a lo que se venía dando habitualmente, y luego la semana pasada efectivamente elevamos el tono del aviso, de la alarma al gobierno de la nación, indicándole que la situación se estaba convirtiendo en muy compleja. Más o menos que esto podía ser una crisis migratoria como veranos anteriores. Esa fue la respuesta, ¿no?, en líneas generales. El drama migratorio es evidente. Son al menos 94 los muertos y centenares los que duermen como pueden en las calles de Ceuta o viven hacinados en el centro de internamiento temporal. Y el impacto sobre la ciudad también. Lo ha explicado esta mañana también en Hoy por Hoy Karim Bulaix García Baliño, presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta. Está claro que el daño reputacional, el daño al nombre que han hecho a Ceuta, eso es un daño ya para siempre, y que trataremos de minorizar y restablecer con mucho trabajo, porque es verdad que desde la crisis migratoria del 2021 hemos hecho un esfuerzo enorme, titánico, para impulsar el nombre, que todo el mundo supiese que Ceuta es una ciudad segura y intentar que la gente viniese a invertir, a disfrutar de esta ciudad, que es una ciudad que realmente es una ciudad súper segura, que es una maravilla, que es Europa en África. Y es lo primero que vamos a hacer, buscar cuál es la última hora en las calles de la ciudad autónoma. De las decenas de miles de migrantes que entraron, centenares están malviviendo cerca del CETI o en las playas, acantilados y montes que rodean la ciudad. En el centro de Ceuta está Javier Paredes. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, nos encontramos en la Plaza de la Constitución, uno de los puntos con más movimiento de la ciudad de Ceuta, y a esta hora de la tarde podemos hablar de una calma tensa. Si bien, como estamos observando y hemos podido ver a lo largo de toda la mañana, la situación en el centro se encuentra retornando a la normalidad, con la apertura de comercios, bares abiertos y gente paseando por la calle con tranquilidad. La situación en la periferia y en los barrios cercanos al CETI es bien diferente. Allí los vecinos continúan montando patrullas para asegurar la tranquilidad en sus barriadas. Centrándonos en los datos, según el gobierno ceutí, de todos los que cruzaron la frontera el jueves, entre 3.000 y 5.000 no han vuelto y siguen en Ceuta. El gobierno autonómico también ha denunciado esta mañana la sobreocupación de menores no acompañados que tienen. En la frontera del Tarajal sigue nuestro enviado especial Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hasta ahora la foto es la de varias lanchas terminando de colocar esa barrera flotante con la que el gobierno intenta mitigar los efectos supuestos de la sentencia del Supremo. A unos metros esas naves del Tarajal llenas absolutamente de niños a los que todavía no tienen un recurso donde ser asistidos, aunque la ciudad autónoma está habilitando 2 nuevos centros de emergencia. Pero como dice, la mayoría de los que están en la calle son muchos solicitantes de asilo, como este Gazatí, que nos ha contado su historia. Claro, pero asilo. Yo tengo guerra en mi país, mucha familia en casa, mis tíos, mis primos muertos. En un año, 72 en mi familia muertos.
72 muertos por el genocidio de Gaza. Él ha entrado con su hermano mayor y también con uno menor que se teme que ha sido expulsado porque no sabe nada absolutamente de él. Hemos visto aquí en la frontera una escena terrible, un niño pequeño de corta edad llorando, algunos militares llorando junto a él porque uno de los militares no quería echarle al otro lado. Ha sido finalmente la Guardia Civil la que se ha hecho cargo en el último minuto de este niño. También hemos conocido la historia de otro yemení. Mi nombre es Mosla. Nosotros venimos aquí para hacerlo asilo. Dice que huyen de la guerra, viene con su hermano mayor de 35 años, vivían en Rabat y este sí asegura que fue después de conocer la noticia sobre el Supremo que decidió venirse aquí a Ceuta. Esta es la situación a esta hora, pero sobre lo que pasó y por qué, esta mañana tenemos los primeros movimientos judiciales. La Audiencia Nacional ha pedido un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para determinar si hay indicios de algún delito en esta entrada masiva de migrantes. Isabel Vega, buenas tardes. Buenas tardes. Es un auto que firma la magistrada María Tardón tras recibir una denuncia de Justitia Europa que apunta a delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración ilegal o tráfico de seres humanos en la entrada de miles de personas en Ceuta durante los últimos días. La instructora aprecia que puede haber indicios de delito y da este primer paso antes de pronunciarse sobre la competencia de la Audiencia Nacional para abrir una investigación. Se trata de que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras elabore un informe y aclare si pudo tratarse de una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal. Le pide por ello los elementos que haya recopilado, si los hay, para la identificación de posibles partícipes en esa entrada de más de 50.000 personas en Ceuta que se ha cobrado cerca de un centenar de vidas junto a la frontera del Tarajal. Gracias, Isa. Aunque la noticia que ha removido esta mañana la política es la que hemos adelantado aquí en la SER a las 8. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El CNI manejaba información de que el riesgo de una entrada masiva en Ceuta era posible y muy real y avisó al Ministerio del Interior. Y aunque es cierto que el CNI no elaboró un informe, hay muchas otras maneras de dar información y la versión que dio el ministro y esta chocan. Sí, Interior sigue negando, Javier, que hubiese recibido algún tipo de alerta, pero las hubo. Así lo confirman a la SER fuentes relacionadas con seguridad del Estado. Estas fuentes nos aseguran que el CNI dio varios avisos a Interior. Alertó semanas antes de que se avecinaba una entrada masiva desde Marruecos a Ceuta, pero aún así no hubo un refuerzo acorde a esa amenaza, según insisten estas fuentes, que lamentan que Interior desoyó estas advertencias porque la frontera de Ceuta, nos remarcan, estaba infradotada pese a la información que trasladó el Servicio de Inteligencia español. Interior defiende que desde mediados de julio, desde que detectaron un aumento de la llegada de migrantes a nado a Ceuta, se incrementó el dispositivo de control de la frontera en Ceuta, pero Interior, Javier, sigue sin desglosar ni detallar en qué consistió ese refuerzo que no fue capaz de disuadir a la masa humana que se agolpó en Marruecos esperando para cruzar hasta España. Hace unos minutos escuchábamos a la ministra Margarita Robles, a la ministra de Defensa, ser mucho más contundente que Marlaska y salir a defender al CNI y a los servicios de inteligencia de España. Pero de Robles también es muy relevante cómo ha roto esta mañana con el discurso que le hemos escuchado hasta ahora al Gobierno. Pese a la inacción del ejército marroquí en su lado de la frontera, el Ejecutivo ha defendido la total colaboración con Marruecos, asegurando que ha sido clave, pero la ministra de Defensa señala directamente al Gobierno de nuestro país vecino. Sí, además lo ha hecho Javier, visiblemente molesta. Margarita Robles no solo eleva el tono, rompe por completo, como dicen las loas, a Marruecos, que hemos escuchado en boca del presidente del Gobierno, del ministro del Interior o del propio ministro Álvarez, que hoy mismo destacaba la colaboración de Marruecos para impedir el flujo de personas sobre Ceuta. Robles, lejos de seguir el guión marcado en Moncloa, señala a Marruecos recordándole que la integridad territorial en España no se toca. Que a Ceuta y a Melilla no se le toca. Y yo le pido al Gobierno de Marruecos que haga lo mismo, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes. Es la primera voz del Gobierno que eleva el tono contra Marruecos, país vecino a quien la ministra de Defensa le pide también que asuma sus responsabilidades por haber consentido, dice, que Ceuta haya vivido su peor crisis migratoria. Quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades. Robles tajaba, Javier, que ni España ni Marruecos pueden mirar a otro lado ante este drama humano. Baño, gracias. Un abrazo. Bueno, el CNI asegura que avisó y desde esta mañana también les estamos contando que el Ministerio de Migraciones y el de Interior también hablaron sobre esto días antes. En concreto, Nico, vuelvo contigo, 8 días antes de que comenzase la saturación en el CETI, Interior le reconoció a Migraciones que la situación podría llegar a ser crítica ante la cantidad de migrantes que estaban llegando a nado.
Sí, la cronología de los mensajes a los que hemos tenido acceso, Javier, comienza 18 días antes del pasado jueves. Interior llegó a reconocer entonces que la situación en Ceuta podría llegar a ser crítica. Desde el 17 de julio, altos cargos del Ministerio de Inclusión y Migraciones empezaron a trasladar su preocupación a Interior por el creciente goteo diario, decían, de nadadores que iban cruzando la frontera de Ceuta y saturando las instalaciones del CETI, que ya tiene a más de 700 personas. Según ha podido saber la cadena SER, en la cadena de mensajes dirigidos por Migraciones a Secretaría de Estado de Seguridad, fue exactamente como dice el día 21 cuando este Departamento de Interior le reconoce a Migraciones, y abrimos comillas, que la situación puede llegar a ser crítica. Esto va a ir en aumento. En otro mensaje, el 27 de julio, previo a la crisis desencadenada el jueves pasado, desde la Secretaría de Estado de Seguridad añaden: lo de los nadadores va para largo. También hemos desvelado hoy en la cadena SER cómo esos intercambios de mensajes, esas alertas desde el área del menor de Ceuta al Ministerio del Interior comenzaron desde principios de julio, especialmente desde el día 21, pero también como el consejero el día 16 de julio se reunió con la Secretaria de Estado de Seguridad para pedirle esas boyas de contención en la frontera. En ese momento, según Interior, se hizo caso a esa petición, pero finalmente no se instaló hasta el pasado sábado y ahora mismo, Javier, continúan esos trabajos de colocación. Nicolás Castellano, gracias. Hasta luego. Con todo este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado esta mañana a España y a Marruecos por la gestión de esta crisis migratoria. Pero no es referencia velada al gobierno marroquí, ha advertido de que no se va a aceptar el uso de la inmigración como instrumento de presión. Es la respuesta de Bruselas a la carta que envió este fin de semana Pedro Sánchez, que ha derivado en que mañana los 27 se van a reunir para tratar lo ocurrido. Sara Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. Von der Leyen hace un llamamiento a la unidad y a la solidaridad en esa carta, en la que apunta que la protección de las fronteras exteriores es una responsabilidad europea compartida. Felicita a España y a Marruecos por una gestión, dice, eficiente y eficaz, y destaca que han actuado con decisión para impedir el movimiento irregular de los migrantes hacia la península y Europa. Reconoce que la Unión cuenta con un sistema sólido de protección de las fronteras, pero que queda mucho trabajo por hacer. Desde Bruselas ofrecen apoyo técnico y financiero a Marruecos y proponen implantar sistemas de alerta temprana, combatir el tráfico de personas y reforzar los retornos para evitar que se repitan situaciones como la vivida en Ceuta. Insiste von der Leyen en que la Unión Europea no aceptará ni las entradas irregulares ni el uso de la migración para aprisionar a un Estado miembro. Los ministros de Interior de los 27 se van a reunir mañana de urgencia por videoconferencia con el objetivo de acordar una vía de actuación común y dejar a un lado las evidentes divisiones en cuestiones de política migratoria. Anoche, recordemos, Marruecos emitió un comunicado circunscribiendo lo ocurrido en el efecto combinado de campañas de desinformación en redes, la actuación de mafias dedicadas al tráfico de personas y la difusión de interpretaciones erróneas sobre la sentencia del Supremo que trata sobre las devoluciones en caliente. Es decir, que ellos no tuvieron nada que ver y se presentan como un socio fiable y comprometido. Para el consejero de Presidencia de la ciudad de Ceuta, Alberto Gaitán, Marruecos no es nada de esto que dice. Creo que se ha demostrado que Marruecos no es un socio fiable de España. Marruecos ha utilizado una vez más, como utilizó en el año 2021, a sus ciudadanos para lanzarlos hacia la ciudad de Ceuta, frontera sur de España y de Europa, para violentar la frontera, y lo ha utilizado una vez más. Aunque esta crítica directa a Marruecos es más bien tibia en la dirección nacional del Partido Popular. PP y Vox se han dedicado todo el fin de semana a apoyar la posición de algunos países europeos que, entre otras cosas, han anunciado, tirando de populismo, que suspendían el acuerdo Schengen con España, como ha hecho Italia, pese a que esto no es posible. Lealtad institucional le llaman, pero la crítica directa, sobre todo en los populares, se sigue centrando en Pedro Sánchez. Adriana Jordán, buenas tardes. Buenas tardes. El Partido Popular pone en la diana de las críticas al presidente del Gobierno. Escuchamos a Miguel Tellado, secretario general del PP. Todo lo que ha ocurrido tiene un responsable principal. Y ese responsable principal se llama Pedro Sánchez. Evita así el PP ir más allá y confrontar directamente con Marruecos. Esquivaba a responder Tellado sobre si Rabat es un socio fiable. Los reproches van a la responsabilidad del Ejecutivo de Sánchez, a quien increpan por la falta de contundencia y por haber sido débil ante lo que consideran una invasión. Y actuó aún peor ante su obligación de responder a ella con la firmeza necesaria.
El PP cree que es un absoluto fracaso la política migratoria exterior y de seguridad del Gobierno, mientras en el Partido Popular tienen que hacer frente a Vox, que ya les enseña algunas cuentas pendientes de sus pactos de gobierno. Con la crisis en la comunidad autónoma, los vicepresidentes de Vox están presionando para reducir las asignaciones a las ONGs que colaboran en Ceuta y avisan de que no van a aceptar más menores migrantes donde gobiernan. Los de Abascal entonan en privado lo de los menas con sus padres, un asunto en el que fuentes de Vox sentencian que no les va a temblar el pulso, señalando que es un motivo para romper gobiernos como ya hicieron en 2024. Adri, gracias. Gracias, adiós. Con cualquier novedad sobre este asunto volveremos a Ceuta, pero la otra noticia en España, con el agosto ya iniciado, es el calor, pese a que se haya marchado ya la cuarta ola. Que esto no lleve a engaño, porque por ejemplo en Gran Canaria están hoy en aviso rojo. Nos vamos a ir hasta allí. ¿Qué marcan los termómetros hasta ahora? Carlos Moreno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy estamos en el pico de este episodio de altas temperaturas, con 39 grados en municipios como San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Se espera que de mañana vayan bajando, pero muy lentamente, aunque no se llegará al rojo de más de 40 como ayer, donde la localidad de Tasarte, al oeste de la isla, estuvo a la cabeza de toda España con 44 grados y medio. Al menos los 39 no se lo quitan de encima en el sur y la cumbre hasta finales de semana. Víctor Quintero es portavoz de la EMET en Canarias. Ese descenso, en cualquier caso, no es homogéneo, se va produciendo en algunas zonas, pero en otras, incluso, por ejemplo, el caso de La Palma, se prevé un ligero ascenso para mañana, pero en general irán descendiendo lentamente, pero lo harán efectivamente muy, muy lentamente a lo largo de toda la semana. El motivo es estar en medio de bajas y altas presiones. Una aporta el calor y la otra el viento. La baja térmica introduce esta masa de aire muy cálido. En la zona de altas presiones al oeste está introduciendo en algún momento un cierto régimen de alisios que en ocasiones pues es fuerte y está dejando algunas rachas en algunos puntos. Por eso mañana, además del calor, se activan avisos por rachas de viento de 70 y 80 km por hora en La Palma, La Gomera y Gran Canaria. Gracias, Carlos. En el resto las temperaturas se suavizan por lo general, pero hay avisos naranjas por altas temperaturas en Andalucía y Murcia, y también hay que tener especial atención con las tormentas. Aragón y Cataluña están ya en aviso por esto, y ojo, porque esta tarde puede caer granizo. Meteoróloga Nuria Seró. Hola, muy buenas tardes. Hoy el calor extremo lo encontramos en Canarias. Está activado el aviso rojo por altas temperaturas en Gran Canaria. Temperaturas que podrán alcanzar o superar los 40 grados. En la península los 40 los veremos en la región de Murcia, como también en Málaga. Con el Terral los termómetros se disparan. Pero en el resto tendremos que hablar de un descenso térmico. Y también tenemos que hablar de nubes que van cruzando la península de oeste a este, y esta tarde sobre todo las encontraremos en el este peninsular y también llegarán a Baleares. Atención esta tarde con las tormentas, sobre todo en la mitad norte, que serán fuertes especialmente en Aragón y Cataluña. Los chubascos y las tormentas podrán ser muy fuertes, acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Y el calor, que se estima que ha matado ya en España solo desde junio a más de 3.000 personas. Es el doble que en 2025. Marina Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Solo en el mes de julio, que acabamos de dejar atrás, las muertes atribuibles al calor superan las 2.000, el doble también que en el mismo mes del año pasado. Los peores días, según el sistema Momo, fueron el 9 y el 10 de julio, por encima de las 130 muertes por calor cada una de esas jornadas. Hay que recordar que se trata de estimaciones del exceso de mortalidad que el sistema de monitorización del Instituto Carlos III calcula cuando se disparan las temperaturas, y no dejan de dispararse en nuestro país. Llevamos ya 4 olas de calor, más de 100 muertes estimadas por calor al día en los últimos compases ya del mes de junio, un verano asfixiante después además de un final de primavera de récord. Nunca desde que hay registros habían atribuido tantas muertes al calor en un mes de mayo. Lo que ha mejorado en general es la situación de los incendios, aunque se sigue trabajando sobre el terreno para evitar reactivaciones. Madrid y Ávila ya están en la fase de la reconstrucción tras el fuego. El de la Mierla ha quedado controlado, y en las últimas horas, Marina, han podido ser estabilizados los incendios de la Vall d'Uixó y el de Casas de Millán en Cáceres. Sí, 18 días y 32.000 hectáreas arrasadas después del incendio de la Mierla en Guadalajara se ha dado hoy por controlado, aunque hay efectivos y medios terrestres trabajando todavía en la zona. Labores de prevención y vigilancia para evitar que se reactive. El perímetro es muy grande, hay muchas pequeñas islas que no quemaron, por lo tanto es normal que salgan algunos focos. Como explica la delegada
delegada de la Junta en Guadalajara. Recordamos, con 32.000 hectáreas de terreno afectado, el de la Mierla es el mayor incendio en la historia de Castilla-La Mancha. Entre hoy y mañana, si todo va como espera, el conseller de Emergencias de la Comunitat Valenciana, va a quedar también controlado el incendio de la Vall d'Uixó, ya estabilizado, un fuego que ha arrasado más de 9.000 hectáreas. Estabilizado sigue también, como decíamos, el de Casas de Millán en Cáceres. En Burgondo, en Ávila, la situación es favorable por fin gracias a la bajada de las temperaturas y a que hay más humedad, aunque sigue en nivel 2 de peligrosidad. En la zona, la más castigada este verano, recordamos, se han quemado más de 50.000 hectáreas. Y la última hora deja un incendio en Sa Pobla, en Mallorca, que tiene movilizados 2 medios aéreos, 2 autobombas y una veintena de efectivos. Marina, gracias. Hasta luego. Por cierto, que la Guardia Civil ha informado de que este incendio de la Vall d'Uixó de Castellón, que nos comentaba Marina, se ha producido por lo que se conoce como con un mecherazo, un método habitual en aquellos que quieren provocar un fuego y que deja pocas pistas a la hora de hacer un seguimiento posterior. En el resto de Europa, lo que más preocupa es Grecia, donde el fuego avanza sin control a apenas 30 kilómetros de Atenas. Son miles los evacuados y el Financial Times ha puesto cifras esta mañana a lo que de momento le va a costar a Europa la restauración tras los fuegos. Más de 3.000 millones de euros, Sira Valdés. Más de 3.000 millones costará restaurar las zonas afectadas hasta ahora por los incendios, según las estimaciones del diario británico, pero advierte que con el avance del fuego esa cifra podría llegar a triplicar la media anual de pérdidas registrada entre 2011 y 2018, que fue de más de 2.000 millones. Es decir, podría llegar a superar los 6.000 millones si el fuego se sigue extendiendo, una inversión que además no supondrá la recuperación automática del territorio afectado. Desde Asenfo estiman que esa recuperación tardará al menos un cuarto de siglo en el caso de los bosques y aún más en el de los ecosistemas. Miguel Ángel Duralde es su presidente. Podemos tener un bosque equivalente en muchas cosas, entre los 25 y 45 años, pues encontrarse ya con un sitio en donde no hay restos de incendio, no hay nada de esto, y hay una naturaleza que los árboles hubieran sido más grandes, pero pues ahora serán un poco más pequeños. Un coste al que habría que sumar el propio de la extinción, que estiman en unos 19.000 euros por hectárea, lo que supondría un desembolso de otros 3.500 millones solo en nuestro país. Pese a ello, el número de turistas extranjeros que han llegado a nuestro continente se ha incrementado al inicio del verano casi un 3%. Conjuntamente se han recaudado más de 3.500 millones de euros. 2,51, si están de alquiler, ¿cuántas veces se han preguntado cuánto vale realmente su casa y cuánto ha subido? Lo contamos en un minuto. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro. Carglass cambia, Carglass repara. En verano, es tiempo de soñar. Con que las fiestas del pueblo no se acaben. Con que la orquesta toque una más. Con bailar todos juntos en la plaza. Porque los mejores sueños son los que se comparten. Ya está a la venta la Lotería de Navidad en tu lugar de vacaciones. ¿Y si cae aquí? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Hora 14. Javier Liébana. El Banco de España ha publicado un informe en el que apunta a que los caseros fijan el precio de los nuevos contratos de alquiler un 16,5% más caros que los contratos antiguos, que los que ya están en vigor. La brecha se ha triplicado desde el año 2020, Pablo Anzola. Buenas tardes, sí, es una diferencia que casi se ha triplicado desde el año 2020. Fue horroroso, o sea, buscar habitaciones es de lo peor porque es que te ves que vas a tener que coger lo primero que haya. Y que, como a Sofía, pone realmente complicado cambiar de casa cuando no queda otra opción. Según datos del Banco de España, el precio que fijan los caseros en los nuevos alquileres es un 16,5% superior al de los contratos en vigor. Es un reflejo de la tensión en el mercado inmobiliario y, para el experto Javier Gil, también el principal motor de los precios. El gran negocio de la vivienda en alquiler consiste en aprovechar
el fin de los contratos para subir el precio todo lo posible o directamente para buscar a unos inquilinos que estén dispuestos a pagar más. En su análisis dice el Banco de España que estas nuevas viviendas que entran al mercado son las que contribuyen a incrementar el precio del alquiler, y es que las actualizaciones de los contratos en vigor, topadas por ley, han ayudado a moderar en casi 2 puntos el precio medio en el conjunto de nuestro país. La que no tiene problemas con esto de la vivienda es la Comunidad de Madrid como gobierno, y en concreto Isabel Díaz Ayuso, después de que el Ejecutivo Regional comprase un ático por valor de 6 millones de euros en pleno Chamberí para que se utilizase como oficina de la presidenta. Finalmente ese ático de 485 metros ha sido puesto a la venta y el dinero que se saque será, han dicho ahora, utilizado para la reconstrucción tras los incendios. Es lo que ha dicho, como apuntamos, la comunidad, pero siguen sin dar más explicaciones. Es por ello que el PSOE ha pedido una reunión de urgencia. Radio Madrid, Valeria Chamorro. Los socialistas piden la convocatoria extraordinaria de la Diputación Permanente de la Asamblea para que la presidenta aclare por qué la adquisición del ático no se realizó con transparencia. También quieren saber el precio. Mar Espinar es portavoz del PSOE en la Asamblea. Los socialistas maileños hemos pedido de manera urgente que responda a todas las preguntas que se están haciendo los maileños, para que nos cuente dónde está la motivación de esa compra y dónde está la licitación de las supuestas obras. Una compra que 24 horas después de conocerse se convertía en venta apresurada y conjunta. La comunidad anunciaba que vendía el polémico ático junto a otros 4 pisos situados en el número 6 de la calle Gran Vía, pero en el portal de la empresa pública propietaria solo consta un inmueble que de hecho ya se pretendía vender por 11,2 millones por falta de licencia urbanística para operar como oficinas. Así lo señala la propia comunidad en los presupuestos generales de 2026. Ese sería el verdadero motivo para deshacerse al menos de este segundo inmueble conocido, no la recaudación para los incendios que han repetido durante los últimos días. Gracias, Valeria. Al margen de esto, esta mañana hemos conocido que el Defensor del Pueblo está analizando 450 expedientes de víctimas de abusos en la Iglesia. Una tercera parte están ya en la fase final de la tramitación. Laura Gutiérrez. Sí, el Defensor del Pueblo trabaja ya con casi medio millar de expedientes de casos de abusos a menores de edad dentro de la Iglesia, casos que han prescrito o cuyo responsable ha muerto y que no se pueden juzgar en los tribunales. Una tercera parte, 149, están a punto de cerrarse, de concluir el trámite, lo que significa que habrá un reconocimiento de estas personas en su condición de víctimas y una reparación que podrá ser simbólica, restaurativa o económica, en cuyo caso la Iglesia será quien tenga que hacer frente a esa indemnización que fija el Estado. Hasta el momento, desde que en marzo se puso en marcha este nuevo sistema de reparación, la Unidad de Víctimas del Defensor ha mantenido entrevistas personalizadas con 105 víctimas y ha inadmitido tan solo 4 casos. Uf, qué frío me ha entrado. ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y te entra frío. Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Llegan los Electrodays del El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas. Bosch, LG, AEG, Dyson, Dreamy, DeLonghi y muchas más. Frigoríficos, hornos, lavadoras, pequeños electrodomésticos. Con el 15% de descuento adicional y nuestras tecnoventajas. Solo 3, 4 y 5 de agosto, Electrodays en El Corte Inglés. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. Hora 14. Javier Liébana. Quedan 9 días para uno de los momentos astronómicos del siglo, el eclipse total de Sol que se va a poder ver desde España. Durante todo el día de hoy se van a repartir 2 millones de gafas homologadas para poder verlo. Mariola Lurido. Faltan 9 días para el eclipse solar y esta semana hay que ultimar preparativos, sobre todo tener las gafas homologadas. Son las únicas que protegen de la radiación del Sol. Hoy se repartirán 2 millones gratuitas, financiadas por el Ministerio de Ciencia y por la Fundación ONCE. La inmensa mayoría se entregarán en los puestos de la red de vendedores. Los oftalmólogos han intensificado en los últimos días la advertencia de que mirar el eclipse sin gafas homologadas puede causar daños irreversibles en la retina, aunque sea solo unos segundos. En ese momento no se siente dolor, los síntomas aparecen horas después: manchas, visión borrosa, picor, lagrimeo.
no valen métodos caseros y recomiendan los expertos tener mucho cuidado con los niños. Y los grandes estrenos del verano, como Spider-Man o La Odisea, rompen la taquilla. Raquel García. El bombazo de Spider-Man en la taquilla rompe con esa idea de que en verano las salas de cine se vacían. El superhéroe de Marvel, que por cuarta vez protagoniza Tom Holland, se ha convertido en el mayor estreno en la historia de España y en el segundo en la historia de Estados Unidos, solo por detrás de Avengers Endgame. Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos. Estados Unidos lidera la venta de entradas con más de 355 millones recaudados, mientras que en España, Spider-Man ha arrasado con más de 13 millones de euros en apenas 5 días y con 1,5 millones de espectadores durante el fin de semana se ha convertido en el mejor desde abril de 2019. Bonitas flores. Son para la inauguración de la casa. A nivel mundial, Spider-Man ha recaudado más de 800 millones de euros. En el caso de España, solo en 24 horas superó a La Odisea de Nolan en su primer fin de semana, que ya va, por cierto, por los 900 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Cifras imbatibles que han impulsado a 2026 con sus mejores registros desde hace 7 años. Pues así nos vamos, se quedan con Ser Deportivos, con Sonia Luz, que tiene muy buena cara, por cierto, después de las vacaciones. A partir de las 8, hora 25 con Pablo Tallón. Volvemos mañana nosotros aquí, en la SER, en hora 14. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.